que tenía que ver con, bueno, si esto va a ser transversal, la capacidad de auditar estas certificaciones por parte del BPS entre público y privado, porque tenés el que se certifica en el público, pero después el privado sigue trabajando. ¿Va a tener solución eso? El Banco de Previsión Social, después que recibe la certificación, se la comunica y se la comunicará a todos los patrones de la persona certificada. O sea que si una persona está enferma en un trabajo, va a estar enferma en todos los trabajos, sin distingos entre trabajos ni entre público y privado. La comunicación va a ser a todo el sistema. Fulano está enfermo, siempre está enfermo, o está sano y trabaja en todos lados. Bien. Fernando. Yo lo que entiendo de esto, primero partimos de la base de que todos entendemos que hay un problema serio. Nadie sabe de qué magnitud, pero entendemos que es un problema serio. Y entiendo que este sistema lo que busca es corregir, es sistematizar, es protocolizar y ordenar y poderlo controlar. Sin embargo, a mí se me ocurren un par de preguntas. Uno es ¿qué garantías? Porque siempre terminan pagando justos por pecadores, ¿no? Y eventualmente, como hay una cantidad que abusan, eventualmente se van a establecer una serie de cosas y de pasos y de protocolos que eventualmente pueden llegar a perjudicar a alguien que se certifica correctamente. Me imagino que, no sé si no se infundirá cierto temor entre los médicos que puedan derivar injustamente en una disminución de las certificaciones, es decir, bueno, no porque esto va a pasar por todos los filtros, y ser el paciente rehén de ese temor. Y la otra pregunta es la recuperación de las enfermedades. Porque uno dice, bueno, se va a estandarizar. Una gripe dura 4 días. Esto dura 4 días. ¿Cómo se hace eso? Porque estamos hablando de seres humanos, de biología. No todos los organismos reaccionan igual. No todos tenemos la misma defensa. No todos tenemos la misma condición, ni la misma edad, ni nada. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo sabe alguien sin las certificaciones que corresponde un empuje en una fibromialgia? ¿Cómo sabe? ¿Está certificado? ¿Cómo sabe? Una hernia. No sé, cantidad de enfermedades que... ¿Cómo se hace para protocolizar eso? ¿Cómo se va a atender ese sistema? Y me uno un poco a la pregunta de Marta sobre la infraestructura que tiene que tener para atender esto. Si eso no va a derivar también en demoras, en consultas, en trámites, en una cantidad de cosas. A mí, insisto que me parece correctísimo que se trabaje sobre eso porque tenemos un problema. Ahora, también la solución parece tener, por lo menos, dudas respecto de cómo se implementa. Como todo lo nuevo, las dudas están a la orden del día porque estamos cambiando de sistema. Empiezo por la última pregunta. El tiempo de recuperación, como lo dice en la jerga, es tiempo estimado de recuperación. Es un estimado que se basa en el conocimiento científico y en la información científica de las enfermedades, que excede largamente al BPS y al prestador. O sea, se toman tiempos estimados en función de la experiencia acumulada. En los hechos, yo he tenido conversaciones con administradores de algunas cajas de auxilio, por ejemplo, me dicen, es muy largo el tiempo estimado de la gripe de ustedes. Nosotros tenemos 4 días menos. En definitiva, lo que buscamos es homogeneizar un tiempo estimado de recuperación. Y como dije al comienzo, el sistema siempre se basa en el respeto del acto médico. O sea, el médico, el tiempo estimado es una referencia. Y puede decir, no, en este caso concreto, ese tiempo estimado no corresponde. Esta persona tiene complicaciones adicionales, tiene una realidad personal, no sé, las que sean, las que puedan manejar un criterio médico que no es mi expertise. Pero en ese caso el BPS hace fe en lo que le dice el médico. Sí, le va a aceptar le va a aceptar lo que el médico ponga con su firma, sí. Pero yo voy a saber que es el doctor fulano el que en ese caso dijo eso. Eso es lo que estamos planteando. Creo que los tiempos estimados de recuperación no es ni siquiera un problema. Yo creo que, porque justamente es un tema técnico, creo que se juntan los médicos de un lado y los médicos del otro y llegan en el 99,9% a una tabla posiblemente común. Pero además, yo en el capítulo anterior yo hablé de 145.000 certificaciones mensuales y dije que no todas se correspondían con personas porque se repetían. O sea, la persona puede tener un tiempo estimado de recuperación y no estar sana al finalizar ese tiempo estimado de recuperación y volver a certificarse. Eso sucede y va a suceder.
dependerá de la clínica, del caso clínico de esa persona, si sigue enfermo o no. Eso es así. Hicimos, en enero de este año, que uno se olvida, que estábamos en pleno auge de Omicron y teníamos 120.000 certificaciones a la vuelta de las vacaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos solamente hablando de ese tema? Nosotros creamos con el Ministerio de Salud Pública, GESIC, un sistema de certificación ficta para aquellos casos que el test daba positivo, para destrabar la cola de los prestadores que se había generado. No, pero además te van a ver y ya te curaste. Entonces ¿y qué pasó esos días previos? En aquel momento nosotros ya hicimos un ficto y aceptamos un certificado, un test, o sea, acertamos como un acto médico, un test positivo y le dimos un ficto de recuperación. Digo, 7 días. O sea, que era el plazo de la incubación. Y bueno, ya lo hicimos y sucedió, funcionó muy bien, metimos certificaciones por ahí y ahora dejamos de hacerlo porque ya el sistema hizo un pico y bajó y dejó de suceder. O sea, hay que tenerle miedo a probar y si nos equivocamos, corregimos. Porque en definitiva también me parece que tenemos que tener toda la humildad de decir estamos tratando de cumplir con el trabajo que nos encomiendan y solucionar, no hacer la plancha. ¿No? Tratar de solucionar los temas. Un montón de mensajes, un montón. La respuesta a la primera pregunta. Que me perdí, hablé mucho. No, sobre que si los médicos no pueden verse ciertamente, posiblemente retraídos, a decir, bueno, no voy a certificar porque va a pasar por una cantidad de filtros, de cosas, de cuestionamientos. Yo creo lo mismo creo que la conclusión de la última también me parece que sirve para la primera. Yo creo que el grueso de los médicos son sumamente serios y hacen las cosas a conciencia y lo van a seguir haciendo porque no tienen ningún problema. O sea, porque lo que hacen está acorde y en los hechos el diálogo lo tenemos permanente. En definitiva, me parece que lo que buscamos es que aquellos que se apartan de la normalidad sientan un control. No el que hace las cosas bien, ese las va a seguir haciendo. Bueno, pero ese también va a sentir el control. Por eso es la pregunta, si no terminan pagando justo por pecadores. Siempre que se intenta corregir por algún abuso de alguien, es como, yo qué sé, se soluciona una prórroga para el pago de la patente y se benefician todos los que no pagaron la patente. Y los que pagaron... la pucha madre. Los giles de siempre, ¿no? Ese es el problema cuando entonces, si estas cosas no pueden pasar acá. Ese es el problema cuando uno administra lugares que atienden a la generalidad. El año pasado, en verano, hicimos prórrogas por la sequía específica, para los lugares que tienen sequía. Y bueno, muchos productores que precisaron por la sequía o por los incendios sacar ganado para al lado, esa plata que le iban a pagar al BPS la usaron para pagar un pastoreo. Y la enorme mayoría ya la tenía separada y pagó el BPS como siempre. En definitiva, yo creo que los zapallos se ajustan, se van acomodando en el carro a medida que las cosas suceden. Y primero hay que empezar. Pero es un poquito de ensayo y error. Vamos a probar con esto y vemos cómo sale. ¿Está bien? Bueno. Valeria. Un poquito de improvisación. Perdón. Un poquito de improvisación. No, me quiero quedar acá. Improvisación no. Bueno, pero 2 o 3 veces ya me dijo que bueno, se corrige, los zapallos se acomodan en el carro. A ver, no parece haber mucha certeza de que el sistema va a funcionar. No. Las únicas cosas que tienen certeza, como decía Borges, son las de la religión o la del cansancio. Las otras cosas entran en la discusión siempre, por lo menos para mí. Uno puede tener certeza de que existe Dios o que no existe Dios. O dejar de discutir porque está cansado. En el resto, todo es trabajo, es objetivos y tratar de cumplirlos. Entonces, hace 1 año y medio estamos trabajando en este sistema, que les estoy explicando ahora a ustedes. Durante 1 año y medio hemos hecho muchas correcciones, ajustes, mejorías, replanteos, rediseño, y llegamos a este sistema que creemos que no va a tener los problemas que usted plantea. Bueno, ahora me parece más concreto. Pero soy lo suficientemente honesto para decirle que si tiene problemas los corregiremos. Bien, Valeria. No, yo en realidad, con respecto al BPS de los organismos públicos, es de los que tengo de las peores opiniones. Primero, por experiencia personal. Segundo, por experiencias de grandes colectivos que cada vez que se tienen que enfrentar al BPS sufren. Entonces, dudas que se me plantean con respecto a esto es, no hablamos con los médicos, hablamos con los prestadores de salud, que son los mismos que hacen ver a los médicos pacientes como chorrada, que tienen que a veces ver cada 10 minutos. Entonces, pongámonos en el lugar del médico que tiene que ver un paciente a veces uno tras otro, cuánto tiempo le puede prestar de atención a ese paciente para la certificación. Entonces,
Me parece, yendo a lo que planteaba Vero, de que faltó un protagonista fundamental, que es el representante de los médicos. Las mutualistas o los prestadores de salud no representan a los médicos, todo lo contrario. Entonces me preocupa el punto de vista del médico, que es el que tiene que ver el paciente, cuánto tiempo requiere y si realmente va a poder establecer esa comunicación con BPS cuando te ve a veces minutos, ¿no? Primera duda que se me presenta. Por el otro lado... Vamos a dejarlo contestar ese punto. Primero que nada, el 68% de los uruguayos no tiene la opinión tuya, tiene una opinión muy buena del Banco de Previsión Social. Vos sos parte de la minoría, según nuestra última encuesta de satisfacción de clientes, ¿qué opina? Y sí, las personas con discapacidad somos una minoría en este país, es verdad. Quienes representamos y quienes tenemos personas con discapacidad somos una minoría y somos los que generalmente padecemos al BPS. En las prestaciones, en las jubilaciones, en las pensiones. Entonces, o sea, la realidad es que eso en el BPS no se ha modificado. Y veo bueno, que pero vamos al tema de las certificaciones, Valeria, porque si no, no estamos analizando el organismo en este momento. Por eso yo planteé mi opinión sobre el BPS. Con todo gusto vuelvo a hablar de certificaciones, que es un tema bien interesante y me encantaría los demás debes del organismo, bueno, lo podemos hablar otro día. Solamente aclaro, porque está medido de hace 20 días atrás, que nuestra última encuesta de satisfacción de cliente, el Banco de Previsión Social tiene una aprobación cercana al 70%. Porque en definitiva pagamos muchas prestaciones y hacemos trabajo con mucha gente. En 1,5 millones de personas, en 4 millones de personas que hacen trámite en nuestra página web, tal vez no siempre vamos a dar satisfacción a todos, pero a la gran mayoría le damos satisfacción. Ese es el primer punto. El segundo punto es que nosotros hablemos con los prestadores y decir que a partir de ahí los médicos no opinan del tiempo estimado de recuperación es un error. Ese tiempo no lo define un contador, lo define el médico porque es un criterio técnico. Que no hablemos con los gremios o que no hayamos hablado con un gremio de médicos no quiere decir que los médicos no hayan opinado. No. Estás identificando gremio con profesionales. Los médicos tienen la opinión clarísima de este tema. Los sindicatos no, con sindicatos no hablamos. Pero otra duda, Vale, tenías. Sí, no, los médicos en realidad están representados por el Sindicato Médico del Uruguay, no por los prestadores de salud. Quienes dirigen los prestadores de salud podrán ser médicos, pero quienes dirigen los prestadores de salud lo dirigen en forma de negocio, no desde ese punto de vista. Por eso mi preocupación de hablar con los médicos por cómo se va a llevar adelante, por lo que es la realidad de la atención de la salud. Y por el otro lado, lo otro que me preocupa de lo que hablábamos acá, en la línea de lo de Fernando, es, convengamos que estos casos de gripes, lumbalgias, ¿no? El trabajador es el que más pierde, porque los primeros 3 días no se lo paga nadie, BPS tampoco. Entonces, hablamos de las certificaciones de largo plazo, quizá, que en algunos casos se dan estas particularidades que todos podemos conocer alguna situación. Pero convengamos que creo que la mayoría de los trabajadores públicos, privados, todos que pierden los primeros 3 días en la certificación, en realidad no lo veo como un ejercicio de... Pues siempre vamos con la gripe, con la certificación breve. La certificación breve, por lo general, la hace perder más al trabajador que al propio organismo BPS porque no paga los primeros 3 días. Estamos hablando que si una gripe son 5 días, el BPS le pagaría 2. En todo caso, en realidad pierde más el trabajador que el propio Estado, digamos, al momento de tener que pagar la prestación. Entonces, me parece que quizás sea más a lo de largo plazo. Y ahí lo que me preocupa es, con el gran problema que tenemos en Uruguay para la atención de la salud mental, donde los casos han aumentado exponencialmente y a veces tardás meses en ver un psiquiatra. ¿Cómo se van a trabajar ese tipo de certificaciones con esta medida o esta regla de cuánto tiempo sería lo normal para? Estimado? Está bien. Y tenemos que cerrar. Son como muchas preguntas. ¿Cuánto tengo? No, pero si me permite, para ayudar, porque sé que queda poquito tiempo. Creo que el punto neurálgico de esta pregunta extendida es: tenemos un debe con la salud mental en este país. Pedís hablar con un psiquiatra y te dan para dentro de no sé cuánto. Entonces, ¿cómo se valora? Y el seguimiento, además, al paciente, ¿no? ¿Cómo se valora la certificación en estos casos? La certificación se va a valorar como una patología más de todas las patologías que hacen que la persona no pueda trabajar, con las particularidades que los especialistas de esa disciplina van a tener, porque en definitiva, siempre a efectos del Banco de Previsión Social, son patologías que ponen en marcha un procedimiento por el cual el Estado paga un subsidio de salud y la persona deja de trabajar. O sea, otra cosa es, esto es capaz que es para el sistema de salud. Creo que es mucho más. Nosotros estamos buscando nuestro... Y también es un tema... ¿Cómo van a evaluar la media quizás ahí? ¿No? ¿Cuál sería la media? Pero pasa que ahí vamos a la pregunta, de la mano al comienzo de la pregunta. Los sindicatos realmente
lo que tienen es una representación en términos de trabajadores en tanto trabajadores, ¿verdad? O sea, ese es el modelo normal de un sindicato. Cuando yo digo que no hemos hablado con un sindicato, insisto con el concepto, hablamos con médicos, con la manera que hablan ingenieros con analistas y médicos con médicos, porque en definitiva este sistema es un sistema que no tiene vulgaridad, está hecho con conocimiento específico tanto de los analistas, tanto de los programadores, como de los especialistas médicos. Estamos tratando un tema técnico, ¿no? Está claro que no opina el presidente del Banco de Previsión Social respecto al TER de una enfermedad, porque nada sabe de eso, ni lo sabrá. Lo hacen las personas que tienen el expertise correspondiente. Bien, yo creo que si hay que pasar raya es, bueno, sigue habiendo un montón de bemoles en lo que es el sistema en general de salud, de atención y demás. Esto no viene a reparar ese océano de debes, lo que viene es, en un área bien concreta, bueno, apretar una tuerca. Bueno, esperemos que se pueda implementar de la mejor manera y tal vez el mayor éxito se vea más adelante, ¿no? Cuando haya mucho insumo por utilización y práctica para poder sacar conclusiones medias, paramétricas. ¿Me equivoco? No, yo estoy de acuerdo. Creo que la noticia es, comenzamos un camino nuevo, lo pusimos en funcionamiento, bueno, veremos más adelante cómo sigue. Bien. Bueno, le agradecemos a Alfredo Cabrera, presidente del BPS entonces, por su tiempo. ¿Esto arranca antes de fin de año o a fin de año? Así ya que está en producción en muchos de los prestadores. Conversaremos de esto el año que viene, largo y tendido, estoy segura. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz año. Un gusto, gracias por invitarme y a las órdenes. Perfecto. Cuando quieran vuelvo por otros temas, que siempre hay temas del BPS. Sí, pues, y el tema de la discapacidad es enorme y seguramente lo podremos convocar. Bien, antes de cambiar de tema, le quiero recordar